En ese sentido, hoy cuesta entender cómo un modelo montado, un poco lo mencionabas en el libro, ¿no? En la etapa ya desarrollista del franquismo, que inspiraba a varios, que tiene que ver con esta cuestión corporativa también. En un momento tiene apoyos de sectores que muy rápidamente van a ver la noche de los bastones largos que mencionabas, el apagón de la noche de Buenos Aires que mencionás cuando hablas de la cultura, una proscripción después de todos los partidos políticos que también dejaba a todos en la ilegalidad, ¿no? Eso, yendo ya a la segunda parte del año 66, rápidamente se traduce en una radicalización de posiciones, en desencantos de algunos de los aliados al golpe. ¿Cómo se lee eso? La figura que aparece de Onganía con algunas anécdotas como la utilización de la carroza de la infanta para ir a la rural, que muestra una cosa medio monárquica. ¿Cómo va esa lectura en la segunda parte, ¿no? Yo creo que confluyen para derrocar a Illa varios grupos muy distintos. Por una parte están los hermanos Alzogaray, uno de la jefatura del ejército y otro como representante de intereses económicos que quieren un tipo de sociedad distinta, con un desarrollo, una economía de más apertura, etc. Ese grupo es muy importante y aspira a quedarse con el manejo económico y no lo va a lograr. O sea, rápidamente Onganía va a tener enemigos desde ese lugar. Otro grupo son los católicos que yo diría preconciliares. Pensemos que estamos año 66 y los primeros documentos del concilio, que son realmente revolucionarios desde el punto de vista de la interpretación de la labor de la Iglesia, etc., se están aplicando en todo el mundo y en la Argentina generan divisiones. Obispos conservadores, fieles conservadores y otros que están de parte de la renovación. Entonces, los más conservadores ven también en Onganía una gran oportunidad porque él va a buscar cuadros que no pueden buscarlos en la política, no los quiere buscar en los partidos políticos. ¿Dónde los va a encontrar? En distintos grupos católicos que se llamaban en esa época el Ateneo de la República, la Ciudad Católica, los Cursillos de Cristiandad, son los tres grupos fundamentales. Y curiosamente, así como ahí va a haber una oposición a Onganía desde la gente que representaba al Alzogaray, se puede decir que esta búsqueda de apoyos en los católicos más conservadores provoca reacciones sumamente contrarias, adversas, en los católicos que adhieren al mensaje cubano, al mensaje castrista. Entonces empieza a haber Cristianismo y Revolución, la revista de García Elorrio, que nuclea ese pensamiento de diálogo marxistas y católicos, aparece a fines de ese año 66. Y si se recuerda mucho la intervención a la Universidad de Buenos Aires, siempre recordamos en Buenos Aires lo que pasa, en julio del 66, aquellos profesores y alumnos que salieron golpeados por la policía, un episodio que tuvo repercusión internacional porque había profesores del Instituto de Massachusetts entre los golpeados. En septiembre de ese año empieza a haber una rebelión estudiantil con connotaciones obreras también en Córdoba. Y eso anuncia lo que va a ser 3 años más tarde el Cordobazo, que va a anunciar la caída y el fracaso total de la Revolución Argentina. Y por otra parte, gente como Timerman, lo conocemos como un periodista que fue víctima de los militares del 76, pero que siempre había jugado con los militares y que su progresismo y el progresismo de las revistas que él representaba, Primera Plana o Confirmado, era contar con un excelente staff de colaboradores en lo cultural, qué sé yo, Ernesto Shaw, Eloy Martínez y muchos más, que daban la tecla de qué era lo que había que leer
que era el espectáculo que había que ver en un momento de enorme ebullición cultural, de enorme creatividad. Pero por otra parte, los columnistas se llamaban Mariano Grondona, Mariano Montemayor, o también Neustadt, tenía que ver con su revista Extra, que mezclaban las dos cosas. Es decir, para ser sofisticado había que leer Primera Plana y ver qué decía. Confieso que yo muchas veces me llegaba por sus indicaciones. Pero en política la línea era, hay que buscar un destino peraltado, decía, imitando o recordando a Ortega y Gasset, decía Mariano Grondona. Hay que buscar al militar que nos hará llegar a la tierra prometida. Es decir, esa dualidad era posible todavía en el año 66, pero 10 años más tarde era imposible. Te haría 3 preguntas cortitas para terminar. Una es si querés hacer una reflexión sobre el método de esta investigación, pudiste acceder a archivos, tenés una partecita autobiográfica cuando hablas de la cultura, un conocimiento, digamos, de tu método de historiadora. ¿Podés elaborar un poquito sobre eso? Sí, me resultó de alguna manera más simple que otros libros, que en 1943, por una parte porque yo tenía una memoria directa de la vida de aquellos años, aunque no tuviera nada que ver con política, pero sí ese hilo conductor de la propia memoria es importante. Y después tenía cerca muchas personas que eran jóvenes entonces y que luego tuvieron una gran actuación profesional o pública, y a los cuales pude entrevistar. Pongamos un caso, Jorge Banossi era asesor letrado de la corte que cayó con Ilia, pero fue el que hizo el acercamiento a la Santa Sede en lo que fue el concordato con la Santa Sede, momento muy importante de la relación Iglesia-Vaticano-Gobierno argentino, que de todas maneras no salvó al gobierno de Ilia. Pero esa aproximación directa, o Nicolás Gallo, que me ayudó mucho, que hizo sus primeros experiencia profesional en la represa del Chocón, también gran proyecto de ese momento, y gran proyecto que hay que decirlo, empieza en la época de Frondizi el proyecto, el estudio sigue con Ilia y se va a desarrollar hasta su final con Onganía y Lanuse. Es decir, hay también una cierta continuidad y que me interesaba encontrar. Luego los diarios, las revistas existen, el aporte de algunos archivos privados, por ejemplo el del general Laprida, aportes que me dio también Alieto Guadagni, moderados, pero que me ayudaron a revivir esa época. El historiador lo que tiene que hacer es buscar todos los elementos posibles, los culturales, los sociales, y no hacemos ciencia política, revivimos una época. La revalorización de Ilia, inclusive de varios de los que lo habían atacado, por supuesto de los que lo defendían, citás alguna carta del propio Perón poco tiempo después, donde de alguna forma lo reivindica, y después ya Alfonsín, que lo propone como referente de la multipartidaria, y de alguna forma el 83 retoma una parte del gabinete anterior. ¿Cómo es ese proceso que viene después? Ilia no fue resentido después lo que le pasó. Varios testimonios, hay incluso de gente como Sánchez Orondo, que era un nacionalista, que dice que se encontraba con él en lo de Zabal Ortiz y que dialogaban sobre el futuro del país. No había resentimiento en él. Luego de la catástrofe del final de la dictadura militar del 76 y de la Guerra de Malvinas, de repente la figura de Ilia reaparece. Ernesto Sábato, que había sido partidario del golpe, dice que hay que ir a pedirle perdón a Ilia. Alfonsín lo propone como figura posible presidente de transición, unas ideas audaces de Alfonsín de ese año 82, pero también quienes le escriben cartas para realmente pedirle perdón es el coronel Perlinger, que fue quien lo desalojó de la Casa de Gobierno físicamente y que tuvo también una tremenda experiencia personal durante la dictadura. Y finalmente lo que me enteré al final, pues yo no sabía bien esa historia, el general Julio Alzogaray y su mujer fueron a visitarlo en su lecho de enfermo, porque estaba ya gravísimo a fines del año 82, falleció en enero del 83, a pedirle perdón a Ilia. ¿Cuál había sido la experiencia de estos Alzogaray y su esposa? Su hijo, el hippie Alzogaray, un hijo había muerto en la guerrilla en Tucumán,
todavía en el gobierno constitucional de Isabel Perón. O sea, había habido la tragedia de la Argentina violenta en su familia. Y yo también recuerdo algo personal, que es cuando Alfonsín se proclamó la fórmula Alfonsín Martínez en el Luna Park, en los primeros días de diciembre del 82, yo salí, bueno, no tenía mucha experiencia, después tuve más gimnasia de manifestaciones, y los jóvenes de la Juventud Radical, de la coordinadora ya, decían, veo que ves que vamos a hacer gobierno otra vez, como en el 63. Es decir, Ilia se tomaba la revancha pacífica y democrática de que sus valores, los partidos políticos, los consensos, el respeto del otro, la mirada serena a los problemas argentinos, debían volver a salvar al país de una situación dramática. Y yo diría que hoy también esos valores de Ilia, no porque haya una revolución ni un fracaso en Malvinas como lo había entonces, pero sí ha habido tremendos desencuentros de los argentinos y tremendo desencuentro de la clase política con su misión, con los verdaderos valores que hay que defender, que es el interés común, y eso Ilia lo tenía claro, porque cada una de sus medidas, incluso aquellas que más le costaron, eran las del médico, las del político que quiere mejorar a la sociedad. Y esos valores, lamentablemente, están muy en quiebra en nuestros políticos, y la sociedad los reclama. Para mí, el mensaje de Ilia es un mensaje vivo hoy, como lo fue en el 83, pero por distintas razones. Con toda esta historia, como decía bien, un libro de conflictos y continuidades de la historia, este legado del 66, que hoy en principio nos encuentra sin proscripciones, con un ejercicio sin amenazas directas de las Fuerzas Armadas, pero sin embargo con problemas también muy graves de la Argentina, que tal vez distintos a los que había en ese momento. ¿En qué aporta la lectura de 1966 a echar un poco de luz sobre el presente? Yo creo que por una parte muestra que hay que formarse opinión propia, no hay que dejarse guiar exclusivamente por lo que dice la mayoría, porque aquí, el 66, si se miraba realmente lo que ocurría, no había ninguna catástrofe ni ningún peligro inminente, lo que había era un grupo que quería apoderarse del gobierno. Yo creo que hay que aprender a tener opinión propia. Y luego algo que te dije recién, es decir, la política es para el servicio público. Y si a uno le gusta la política es porque le gusta esa forma de servicio público, no es para servirse a sí mismo. Y el partido político sigue teniendo vigencia, reúne voluntarios, obliga a un ejercicio de la política y también tiene sus ideales, sus figuras, sus modelos, y eso también creo que tiene validez. Y me parece que para los radicales la figura de Ilia es una figura como la de Alfonsín, Irigoyen, Alvear, pero tiene un especial significado en esta época. Ese médico que un poco tosudo a veces, o bastante tosudo, con principios, tremendamente desinteresado, tal vez excesivamente, pero que nos marca un rumbo.